Pues Dios te bendiga, hermano, nuevamente. Quiero compartir contigo esta palabra. Le puse a tener una mentalidad del reino, ¿sale? Ya en este mes de abril ya estamos por renovar nuestro compromiso de fe para misiones. Entonces la palabra que te voy a compartir tiene que ver con este principio que la Iglesia de Jesucristo tiene desde que se fundó la Iglesia primitiva hasta nuestros días. Es el principio que está basado en esta palabra. Acuérdate que nuestra Iglesia tiene tres bases fundamentales muy importantes, que son las misiones, el discipulado y el evangelismo, ¿sale? Entonces, algo muy importante que tú y yo debemos entender y comprender es que desde el principio de la Iglesia hasta nuestros días y los días que faltan hasta que el Señor venga, esta va a ser la forma en que la Iglesia del Señor está trabajando: discipulado, misiones y evangelismo, ¿sale? En base al contexto social o al contexto de los diferentes tiempos que la Iglesia ha participado, bueno, se puede mover hacia uno u otro lado, pero este principio que te acabo de mencionar no tiene que cambiar. Si tú no has participado en este compromiso de fe para misiones, bueno, pues te invito a que pongas atención y participas. Si tú ya participas del compromiso de fe para misiones, bueno, la invitación es seguir todos participando, y te voy a compartir la palabra en base de por qué hacemos esto. Entonces vamos a leer Primera de Tesalonicenses, hermano. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 1, de 2 al 6. Dice la palabra: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de fe, de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro Evangelio no llegó a nosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación y con gozo en el Espíritu Santo. Hasta ahí, hermano. En esta primera parte de la palabra es una carta que escribió Pablo a los tesalonicenses, y lo que podemos resaltar son palabras de agradecimiento y la forma en que Pablo les dice cómo ellos recibieron la palabra. Sale en medio de las dificultades, la tribulación, pero que al final de cuentas fue obra del Espíritu Santo. Y si tú sigues leyendo en este capítulo 1, bueno, son palabras de agradecimiento, de exaltación que da Pablo a la iglesia de Tesalónica. Vamos a leer el capítulo 2, hermanos, de ahí mismo de Primera de Tesalonicenses. A partir del versículo 1, dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo a nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiese el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que
que hubiéramos querido entregar no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, que cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no con palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hasta ahí, hermanos. Fíjate bien. Aquí vamos a poner en contexto los viajes misioneros de Pablo. Acuérdate que Pablo, el apóstol Pablo, él evangelizó prácticamente Asia y Europa, ¿sale? Y es muy importante entender esto porque él hizo 3 viajes muy importantes en su vida, ¿sale? Y aquí está viendo en contexto y vamos a poner como ejemplo la iglesia de Tesalónica, ¿sale? Pablo inició en Jerusalén a predicar la palabra. Él no tuvo mucho éxito porque todos los judíos le tenían miedo, porque acuérdate que él era perseguidor de la iglesia. Entonces cuando él tiene este encuentro con Jesucristo hacia el camino hacia Damasco, tiene una conversión poderosa y él empieza, en lugar de perseguir a los cristianos o a los judíos creyentes o a los creyentes, pues nadie le creía y le tenían miedo. Y después llega Bernabé, lo agarra y le dice a los discípulos, a los apóstoles, no le tengan miedo, ya es de los nuestros, pero bueno, no tuvo mucho éxito. Pero después, cuando se empieza a esparcir la palabra de Dios, llega a Antioquía, acuérdate. Y en Antioquía se recibe muy bien la palabra, empieza la gente a recibirla, a convertirse, y mandan a llamar a Pablo para que les apoyara en la palabra, en la enseñanza, y se quedó, si no mal recuerdo, 1 año con ellos, ¿sí? Esto es muy importante, hermano, porque es el preámbulo de cómo Pablo es llamado a las misiones. Él predicaba, él enseñaba, él exhortaba. Sin embargo, él estaba siendo preparado para poder ir a sus viajes misioneros, ¿sí? Y una de las iglesias y muy importantes que él estableció fue la iglesia de Tesalónica, ¿sale? Pablo hace un viaje, en su segundo viaje misionero, Pablo hace un viaje muy largo, desde Jerusalén hasta Macedonia. Ahí más o menos vi el mapa que está en una Biblia y vi cuánto es la distancia de Jerusalén a Macedonia, y si no me salió mal la cuenta, según el mapa, según la escala, son 1600 kilómetros de Jerusalén a Macedonia. No sé, sería como de aquí a ver, ayúdenme, ¿quién es lejano? A Tabasco. ¿A Chihuahua? Bueno, aquí dice mi hermano que hasta El Paso, Texas, de aquí hasta allá. Lo que quiero poner es el contexto, hermano, de que cuando leemos la palabra, y a veces no tenemos una conciencia clara cuando dice Pablo se fue de Jerusalén a Chipre, se fue a Damasco, se fue a Efeso, y pensamos en nuestra poca imaginación que es como de ir aquí a Azcapo, como de aquí a la villa, como de aquí al centro. Y no, hermano, los viajes de misioneros de Pablo fueron viajes muy largos,
que requiere un gran compromiso y un amor por Dios y por Jesucristo, por supuesto, para poder cumplir lo que estaba en el corazón de Dios y lo que Pablo estaba dispuesto a padecer por causa de compartir el Evangelio. Ahora, ¿qué pasó aquí, hermano? ¿Sale? En la primera parte, capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses, vemos una palabra de agradecimiento de Pablo hacia Tesalónica, cuando ya estaba la iglesia, por supuesto, y les agradece porque pese a todas las circunstancias y problemas, la palabra fue recibida y fue al grado que se estableció una de las iglesias más importantes. En el capítulo 2, hermano, en el versículo 2, se los voy a leer otra vez. Dice: pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Eso es bien importante, hermano, porque dice la palabra, en este segundo viaje misionero de Pablo, que él iba hacia Asia. Eso tú lo ves en el libro de los Hechos. Y dice la palabra, hermano, que el Espíritu Santo no le permitió hablar a Pablo. Y así, si no mal recuerdo, iba con él. Y le dijo: no vas a hablar. Entonces, el plan que tenía Pablo de ir hacia Asia, Dios le dijo que no, y lo fue llevando más arriba. Y después Pablo tiene una visión, y dice que en esa visión que él tuvo, que había un hombre macedonio pidiéndole ayuda. Entonces Pablo cambia todos sus planes de viaje, de evangelización, y se va hacia Macedonia. De hecho, Macedonia es uno de los primeros países europeos en llegar la palabra de Dios. Y esto es bien interesante, hermano, porque entonces Dios le dice al Espíritu Santo, le dice a Pablo: cállate, no digas nada, vete hasta arriba. Y se fue hasta Macedonia. ¿Sí? Por eso te dije esta referencia de 1600 kilómetros, hermano, que no es poca cosa. No dice la palabra cómo se fue Pablo. Caminando, no sé si en caballo, camello, cualquiera, aun así fuera el transporte más rápido, 1600 kilómetros. Es mucha distancia. Sin embargo, Pablo llegó hasta allá. Y primeramente dice la palabra, hermano, que llega a Filipos, porque le escribió a Tesalonicenses, y Pablo está haciendo un recuento de lo que pasó. Dice: porque antes de llegar con ustedes, primeramente pasé a la iglesia de Filipos, y dice que ahí les fue de la patada. Bueno, dice así, ¿no? Los estoy parafraseando. Dice: pero les fue muy mal, porque encontraron gran oposición. Ahí fueron encarcelados, ahorita lo vamos a leer. Bueno, antes de ser encarcelados, les dieron palazos o látigos. Puede cambiar el contexto de la Biblia que tú leas, pero fueron castigados sin juicio, fueron lastimados severamente, y después los llevaron a la mazmorra, a una cueva, algo horrible, hermano. Una cárcel es bonito, ¿no? Lo llevaron a una cueva, a un cepo, y ahí lo encadenaron, si te acuerdas. Bueno, esto es lo que se está refiriendo Pablo a los tesalonicenses. Dice: porque antes de llegar con ustedes, donde ustedes recibieron muy bien la palabra pese a la oposición, ustedes aceptaron y creyeron, agradecemos al Espíritu Santo por esto, les hace esta pequeña acotación, lo que pasaron en Filipos, que vamos a leer. Vamos a Hechos 16, hermano. Hechos 16, del 9 al 10. 9 y 10. No, esa es la visión que te digo. Bueno, vamos a leerlo. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio.
Vámonos más adelante, hermano. Vamos a ir saltando para no perder tiempo. Bueno, más bien para entender mejor, nunca se pierde tiempo predicando la palabra. Vamos ahí adelantito. Dice: el versículo 20, hermano. Ahí mismo 16, versículo 20. Dice: y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió al calabozo de lo más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Hasta ahí. Fíjate bien, hermano, esto es bien interesante, porque Pablo se va de Jerusalén, se va a Macedonia, ya te dije la distancia. Macedonia era un lugar muy grande, era una región muy grande, era una provincia de Roma y tenía 3 ciudades principales, que era Filipos, Tesalónica y Berea. Dice la palabra que llegaron a Filipos, ¿sí? La iglesia de Filipenses o Filipos, la ciudad de Filipos. Y aquí pasa algo bien interesante, hermano, 2 eventos bien interesantes, porque dice que llegaron a Filipos. Ahí no había judíos, porque era una región donde había muchos griegos, había pocos judíos, y ahí no había sinagoga. Uno de los requisitos para que hubiera una sinagoga es que hubiera al menos 10 varones o 10 judíos, que era generalmente donde llegaba Pablo. Llegaba a las sinagogas y dice que compartía y debatía y se agarraba del chongo con las personas que estaban ahí, y era punto de partida para poder evangelizar o compartir la palabra. Bueno, ahí en Filipos, hermano, no había sinagoga, porque ni siquiera habían 10 varones o 10 personas que se alcanzaran a juntar para poder tener una sinagoga. Entonces llega Pablo, y como no hay sinagoga, dice que se va a la ribera del río, y había varias mujeres. No dice cuántas, pero dice que había mujeres ahí. Y ahí es donde Pablo empieza a compartir el evangelio. Y había una mujer, Lidia, de Tiatira, comerciante de púrpura, que era una pintura muy fina. Y dice que ella era creyente, creía en Dios fuertemente. Entonces, cuando Pablo predica, da la palabra de salvación de nuestro Señor Jesucristo, dice que ella cree y lo lleva a su casa. Y ahí su familia, de esta mujer, dice que creen en la palabra y se convierten, de tal manera que ellos le piden a Pablo y así las que se queden ahí con ellos, ¿sale?, por haber recibido la palabra con gozo. Después de esto, hermano, que fue muy poquito lo que predicaron y enseñaron, dice que los hombres que escucharon, las personas que estaban ahí, fueron en contra de ellos y dijeron: ustedes no pueden dar este tipo de enseñanzas porque somos provincia romana y se les es prohibido dar este tipo de enseñanzas. Entonces fue lo que acabamos de leer, que los agarran, les dan un castigo sin juzgarlos porque ellos eran ciudadanos romanos, pero ellos no dijeron nada, Pablo no dijo nada. Les quitaron la ropa y fueron azotados y después los metieron en el calabozo. Y aquí pasa algo bien interesante, hermano. No lo vamos a leer porque tú ya conoces la historia, que entonces estaba Pablo y Silas alabando y adorando al Señor ya en la noche, en la madrugada, y era tal su unción, su gracia, que dice que las cadenas cayeron de sus pies o de sus manos, se abrió la celda
Y el hombre que estaba ahí para custodiarlos, y él pensó, bueno, se durmió, y cuando vio que la cárcel estaba abierta, dijo, no, ya bailé, me van a matar, porque su obligación era cuidarlos. Y sin embargo, cuando ya estaba desesperado este hombre, Pablo le dice, hey, aquí estamos, tranquilo, no pasa nada. Y este hombre, pues viendo la actitud de Pablo, fue cuando le dice, bueno, ¿qué debo de hacer para ser salvo, no? Pablo le comparte la palabra, este hombre acepta, y no solamente aceptó él, sino también su casa. Y fue cuando este carcelero lleva a Pablo a su casa, le curan las heridas, y la familia de este hombre, de este carcelero, fueron salvos. Y después dice ahí la palabra, Pablo se quedó ahí. Cuando se enteran de que Pablo era romano, van y casi le piden una disculpa, perdónanos, no te queremos golpear, pero pues, ¿para qué haces eso, no? Y Pablo dice, no, pues que vengan los magistrados y que nos digan en nuestra cara que nos vayamos. Y se van a Berea, que es la otra ciudad de Macedonia, ¿sale? Y fíjate aquí, hermano, yo quiero resaltar esto, ¿sale? Te lo platico, luego tú lo lees en Hechos 16-17. Quiero resaltar esto porque solamente pasaron dos cosas que al parecer eran insignificantes y que daba la idea de que fue un fracaso lo que hizo Pablo en Filipos. Primero, de que lo golpearon y lo metieron a la cárcel. Y solamente dos familias recibieron la palabra, que fue Lidia y su familia, que tuvo que salir corriendo, y después la familia del carcelero. Y de ahí se tuvo que ir y pasó a Tesalónica. Mira, qué interesante es esto, hermano, porque al parecer fue un fracaso. Imagínate a Pablo hablando con Dios, pues para esto me trajiste acá, para que me golpearan, para que me metieran a la cárcel, para que me fuera del cocol, y solamente una mujer, al parecer era viuda, con su familia, y un carcelero con su familia son los únicos que recibieron la palabra, porque dice ahí que inmediatamente de ahí se fueron a Tesalónica. A lo mejor a vista de los hombres fue un fracaso esto que le pasó a Pablo, ¿sí? Y después, hermano, es muy interesante porque llegan a Tesalónica, y en Tesalónica son bien recibidos. En Tesalónica mucha gente acepta la palabra, y dice, y no pocas mujeres, ¿sí? Fue también recibida la palabra que cuando ya la gente se empezó a convertir y se empezó a extender esto, llega a oídos de los magistrados de Filipos, que ya habían salido de ahí, y dicen, oye, que allá en Tesalónica se está compartiendo la palabra. Ya iban a Tesalónica, y cuando se enteran, oye, ya vienen sobre ustedes. Y de Tesalónica se van a Berea, que eran las tres principales ciudades de Macedonia, y era la primera vez que se evangelizaba Europa. Y esto es muy interesante, hermano, porque mira, vamos a leer Hechos 17, 1 al 4. Hechos 17, del 1 al 4 dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Y ahí tú puedes seguir leyendo. Entonces la palabra de Pablo fue muy bien recibida en la iglesia de Tesalónica, hermano. Pero mira, vamos a regresar a Filipenses, hermano.
que es una carta que hizo Pablo a la iglesia de Filipos. Mira lo que pasó, bien interesante esto. Filipenses 4, 15 al 19. Dice la palabra. Acuérdate que en Filipos fue donde no logró nada Pablo, donde solamente 2 familias recibieron y de ahí tuvo que salir huyendo. Mira lo que dice. Aquí está hablando Pablo, una carta que escribió. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fíjate bien, hermano, qué interesante, Esa iglesia, donde aparentemente pudo haber sido un fracaso cuando se inició ahí predicar y enseñar la palabra de Dios, que solamente 2 familias, la familia del carcelero y la de Lidia, fueron las que recibieron la palabra, y de ahí él tuvo que salir corriendo. Cuando él llegó a la iglesia de Tesalónica, pues de quien recibieron ayuda para manutención de lo que fuera necesario fue precisamente la iglesia de Filipos. Y Lidia era una mujer rica, dice la palabra. Y podemos entender, hermano, como una misión, una iglesia, que al parecer solamente fueron 2 familias, y que seguramente a partir de ahí esa iglesia fue creciendo, esa iglesia fue prevaleciendo, fue la iglesia que apoyó uno de los viajes misioneros de Pablo en las necesidades que había en la iglesia de Tesalónica. Y si tú sigues leyendo la palabra, hermano, en los viajes que él hizo, dice que después llegó una hambruna en toda esa región, ¿sale? Y que después la iglesia de Jerusalén cayó en una hambruna terrible, y fueron precisamente estas iglesias que Pablo había establecido las que apoyaron para poder mandar ayuda a la iglesia de Jerusalén. Esto es bien interesante, hermano, porque nos damos cuenta de la importancia de las misiones. Pablo fue un hombre muy radical en la forma de poder compartir y enseñar la palabra. Ahorita que estábamos en alabanza y en la adoración, y que estamos en la iglesia, pues ahí me aventé una alucinada yo, porque cuando leemos que va Pablo y establece una iglesia, tampoco tenemos, creo, mucha imaginación de cómo sería una iglesia en aquellos tiempos, porque principalmente pues no creo que a ver el grupo de alabanza pasen y toquen, no, a ver el ministerio de niños, no, o sea, nada de lo que conocemos ahorita, hermano, existía. O sea, dudo que muchos supieran leer o escribir, mucho menos tocar un instrumento, mucho menos instrumentos. No había luz. Y entonces, pues yo ya sabiendo que iba a compartir esta palabra, lo único que era efectivo para que la gente se convirtiera en aquella época, solamente era la palabra de Dios. No había otra cosa, hermano, más que el diálogo directo. Y aquí es donde Pablo, en la iglesia de Tesalónica, en los versículos que ya leímos, les dice y empieza a platicar, dice, porque nosotros no quisimos ser gravosos con ustedes, antes bien
nosotros trabajamos arduamente compartiendo con ustedes la palabra. Una clave importante, hermano, que yo creo que se nos olvida. Bueno, no que no se nos olvide. Como que no le damos el peso que significa compartir la palabra. ¿Sí? Pablo, Silas, Timoteo, ¿sí?, dice que ellos compartían la palabra, debatían con la gente, convencían. No eran ellos, era la palabra del Espíritu Santo. Parte de la palabra que leímos en la carta a Tesalónica dice, y no eran palabras de hombres, sino eran palabras de poder, eran palabras del Espíritu Santo. Porque algo que hacía Pablo, y que tú lo puedes leer en la Escritura, es el que también llegó a hacer milagros. Pero el ministerio de Pablo no era ir a hacer milagros como los apóstoles. El ministerio de Pablo era ir a compartir el Evangelio. Pablo se agarraba y con el denuedo y la unción y la gracia que Dios le dio, que Cristo le dio, él debatía y él convencía a esos corazones. Entonces es muy importante entender, hermano, y por eso esas cartas de Pablo a la iglesia de Filipos, de Corintio, de Macedonia, de Efeso, de que este hombre verdaderamente era un entendido del propósito que tenía en su corazón con respecto a predicar el Evangelio. Hay 7 puntos ya finales que te voy a compartir, hermano, de por qué nosotros somos una iglesia misionera, una iglesia evangelística y una iglesia discipuladora, que es el principio de la iglesia primitiva, ¿sí?, que sigue prevaleciendo desde Pablo hasta nuestros días, y que nosotros no debemos depender de esa concepción. El discipulado, el evangelismo y las misiones. Nuestra iglesia, el Centro Carismático Calvario, se mueve bajo este principio dado por Dios, por supuesto, y es un mandamiento, ¿sí? Jesús en Mateo 28, ¿sí?, le dice a sus discípulos: ir y hacer discípulos a todas las naciones, de tal forma, hermano, que nosotros ahorita que vamos a contextualizar nuestro compromiso de fe para misiones, vamos a obedecer la palabra. Para ti, para mí, que somos creyentes y cristianos verdaderos, no es una opción el participar o no del compromiso de fe para misiones. Por eso Dios tiene que cambiar nuestra concepción o romper ciertos pensamientos de si participar o no en el compromiso de fe para misiones es opcional. Si eres un verdadero creyente, hermano, no es opción. Lo tienes que hacer, lo tengo que hacer, porque es un mandato de Dios. 7 características, hermano, que podemos sacar de esto que acabamos de compartir. 1, que la iglesia del Señor se provee a sí misma. Es autosustentable en sus necesidades y planes. Esto lo vemos ahorita en los versículos que te acabo de leer y muchos más, donde dice que se compartían conforme a las necesidades de cada iglesia. Y ya te demostré que la iglesia de Filipos daba a la iglesia de Tesalónica. Y dice la palabra que leímos ahorita en Filipenses. Bueno, vamos a leerlo. Hay un versículo importante. Dice el 15: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. ¿Sale? Punto 1, la iglesia se provee a sí misma, es autosustentable en sus necesidades y planes. ¿Sale? 2, la iglesia se administra de forma adecuada y responsable. Por eso cuando Pablo le dice o escribe a los filipenses, dice: porque yo en el principio de dar y recibir está dando un principio de administración. Es decir, que el recurso que la misma iglesia genera no se desperdicia y se tiene una contabilidad y una administración muy precisa.
Esa es una segunda característica que tiene una iglesia, que es una iglesia misionera, y es una iglesia que evangeliza. Muchas veces, a veces un par de ocasiones, llega Mónica y me dice, oye, ¿te faltó? ¿Cómo que me faltó? Sí, aquí dice una cosa y te falta, papá. A veces me equivoco. A veces no te completo por algo, ¿no? O hice mal mi suma y no sale lo que puse, y ya cuando sale el dinero no cuadra en la checa. Y a veces Moni me dice, a ver, esto no está bien, te falta. Ajá. Porque es un principio, hermano. Aquí Pablo le está diciendo a la iglesia, dice en el principio de dar y recibir. Es un principio de administración muy importante que toda iglesia misionera tiene que conocer. Si tú le pides a hermana Vivi, a ver, hermana, ¿cómo está el fondo de misiones? Y estoy seguro que con detalle ella te va a decir de pie a pa cómo se administra, cómo se da, cómo se gasta. Que hermanas que van a ir a cierto lugar y que se requiere viáticos, gasolina, qué sé yo, todo está perfectamente registrado. No falta y no sobra dinero. Porque es una característica de una iglesia misionera y es un principio de Dios. Otra característica, hermano, es que la iglesia se provee de nuevos obreros para las misiones. Ahorita lo acabamos de leer en Hechos 17:4 y también en Tesalónica, donde dice mucha gente empezó a creer y no pocas mujeres. En la medida que la iglesia del Señor empieza a crecer, nuevos creyentes van agregándose a la iglesia. Es la materia prima para las misiones. Por eso una iglesia nunca debe de decir, bueno, ya somos 10, 20, 15, 500, pues ya la hicimos, o ya estamos cómodos, o ya estamos bien, ¿no? Porque al final de cuentas ese principio misionero que Jesús dejó a su iglesia es el principio que esta iglesia cumple, independientemente del número de congregantes que tenga cada iglesia. Porque el principio misionero dado por Dios a la iglesia y bien llevado por Pablo, que Pablo nos enseña a nosotros, es otra característica. Los mismos misioneros salen de la misma iglesia. ¿Sí? Punto 4. Los miembros tienen que ser activos en el ministerio de dar, de orar y de ir. Todos nosotros que ya somos partícipes de esta congregación o de la iglesia de Cristo, todos tenemos que participar en dar, en ir y en orar. Todos. Como, pues no quiere decir como obligación, pero pues sí. Como mandamiento, hermano, más bien. No como obligación. Porque dice la palabra, cada uno dé con alegría y con gozo en su corazón, no por tristeza o necesidad, o por obligación. No por obligación, más bien por obediencia. Y si tú eres un miembro activo de la iglesia, entonces nuestra responsabilidad es orar, dar dinero, por supuesto, oír. O dar, orar y oír, las tres. ¿Ah? Otra característica, hermano, es no se utiliza la palabra de Dios para sacar provecho personal. Eso se los dice Pablo a Tesalónica cuando les dice, por no utilicé palabras lisonjeras para sacar provecho de nuestra enseñanza y predicación hacia ustedes. Un misionero o un pastor nunca va a utilizar a la iglesia o lo que la iglesia reciba para sacar un provecho personal. Eso es incorrecto, es indebido y por supuesto que también es castigado. ¿Castigado por quién? Por Dios. ¿Vale? Otra característica, hermano, Pablo
en esta palabra que leímos, ya no la quiero repetir otra vez, donde dice, porque nosotros no fuimos gravosos hacia ustedes, mas al contrario nosotros seguimos trabajando para nuestro sustento, para no ser gravosos a la obra. ¿Sí? Un principio y que es un testimonio hacia la iglesia es que un misionero o un cristiano o un creyente que forma parte de la iglesia es una persona trabajadora y responsable. No puede haber cristianos flojos. Bueno, sí los puede haber, pero no deberían. Ya te estoy enseñando, Pablo les está enseñando, ¿sale? Porque ese es un principio también, hermano. Pablo les dice a la iglesia, hermanos, no crean que yo estoy aquí nada más para que me den, Yo también trabajo, yo también me esfuerzo. Y Pablo participaba también de esto, aunque él estaba de lleno en las misiones. Pero esta es una enseñanza, hermanos. Si Pablo lo hacía, es porque era una enseñanza para la iglesia. O sea, no porque él venía de lejos y enseñaba la palabra, él no trabajaba. Al contrario, Pablo trabajaba y dice, porque ese es un testimonio de lo que significa trabajar y ser responsable en la provisión que Dios da. Un cristiano tiene que ser productivo. Un cristiano tiene que aprender a trabajar, porque dice la palabra, ¿dónde está? Bueno, no me acuerdo. Pero dice la palabra, bienaventurado es que dar que recibir. Un cristiano, por eso tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, hermano, tenemos que aprender a dar. Y un principio muy importante de esto, hermano, es, a veces pensamos, ¿no? Voy a dar cuando me nazca. No, pues mejor siéntate, ¿no? Pues porque de que te nazca de corazón, pues puede tardar tiempo, ¿no? No. Un cristiano da porque ha aprendido y se le ha enseñado. No, aquí la palabra no dice si tienes pendientes, tienes que pagar la luz, la factura del coche, pero eso ya se da que va a haber necesidad. Por eso un cristiano tiene que trabajar para suplir esas necesidades sin que llegue a ser gravoso para la iglesia. Y ese es un principio, hermano, tan importante que a Pablo les enseñó, que aún él trabajando para las misiones, él trabajaba. Para ejemplo y testimonio de que el trabajo y la provisión es muy importante, porque Pablo también, él lo dijo, tanto en necesidad, sé vivir, como con abundancia. Cualquiera de las dos, dice, yo he sido enseñado. Y eso, hermano, tiene que ser un parteaguas en nuestro corazón, porque estamos en una iglesia que verdaderamente es misionera. Se evangeliza y se discipula. Y para poder hacer eso, hermano, tenemos que tener un pensamiento del reino de Dios aquí en la tierra, exactamente como lo tiene Pablo. Y el último punto, hermano, las misiones son dirigidas por el Espíritu Santo, no por voluntad del hombre. Y lo vimos con el ejemplo de que Pablo iba a ir a predicar o enseñar en Asia y el Espíritu Santo le dijo, no, que no le dijo así, pero no le permitió. Ya leímos la visión que tuvo, que un hombre de Macedonia le pidió ayuda, una visión, no fue un sueño. Y Pablo se fue a Macedonia. Todas las misiones, hermano, nacen del corazón de Dios. Ninguna misión dentro de nuestra iglesia es porque el pastor se despertó y ¿a dónde iremos? Y a ver qué se le ocurre. No, así no funciona. Todas, de hecho, recordando, Ale me hizo mención de esto, Alejandra, y sí tiene razón. Y si no, a Vivi también, pastora Vivi, de que este plan de evangelizar o llevar una misión a Japón ya tiene mucho tiempo. Muchos meses o tal vez hasta años, de que Dios puso en el corazón de la iglesia de Singapur, Japón.
No fue algo que se dio apenas hace unos meses o el año pasado y que quiere ir a ver, así chido, pues ahora. No, es algo que se lleva planeando, hermano, desde hace mucho tiempo. ¿Por qué Japón? ¿Qué hay en Japón? Pues necesidad de la palabra, ¿no? ¿Cómo se va a hacer? Pues Dios va a dar los recursos, la forma, lo que sea. Cualquier lugar donde la palabra de Dios se tenga que predicar, hermano, nace del corazón de Dios y a través de la guianza del Espíritu Santo. Nosotros, hermanos, tenemos la bendición, la gracia, la fortuna de estar en una iglesia que cumple esto, el mandato de Dios, y lo que a nosotros nos toca es la obediencia. Las misiones, el evangelismo y el discipulado, que queremos cumplirlo en la medida que la iglesia, o sea, nosotros nos involucramos. Por eso uno de los puntos que te puse es: los miembros tenemos que ser activos en este ministerio, de una de las tres formas o de las tres formas. Amén, hermano. Entonces, esta palabra es para enseñarte. Si no has participado nunca el compromiso de fe para misiones, pues que Dios empiece a poner en tu corazón esta parte que tiene nuestra iglesia. Si tú ya lo tienes, pues renuévalo, porque esta iglesia tiene que cumplir el propósito por el cual nosotros fuimos llamados. Amén, hermano. Dios te bendiga, hermano. Ponte de pie, vamos a orar. Y yo fuertemente creo, tengo la fe de lo que Dios le ha dado a esta iglesia, ¿sí? De qué manera Dios ha mostrado su amor, su gracia, ha puesto los ojos en toda la iglesia de Singapur y todas las iglesias que hay alrededor del mundo. Pues nosotros tenemos la oportunidad de ser parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos sido escogidos, hemos sido llamados, y por tal motivo, hermano, pues quiero que nos animemos, siendo ejemplo y testimonio, para trabajar, para dar, para comprometernos, para seguir dando, porque es parte importante de la forma en que la iglesia participa en el reino de Dios.